Buenos días, me llamo Romain, tengo 35 años, soy artista productor y mi nombre artístico es Blitzwaves. Pues en 2006 vine a Barcelona a trabajar en una tienda durante 3 meses. Era durante mis escuelas de comercio que hacía en Francia. Y claro, me enamoré de esta ciudad, me encantó. Así que volví a Francia llorando que me quería quedar aquí. Y nada, hasta 2015 tenía como esta esperanza, esta gana. Y nada, en 2015 volvió aquí para hacer este cambio y vivir en Barcelona. Exactamente va a ser un año el 25 de enero. Me acuerdo que subí como la primera foto, el primer post en Instagram, que abrí mi canal de YouTube y eso. Sí, es una canción real que ocurrió, va a ser como 10 años en Toulouse, en Francia. Esta historia, esta canción ocurrió, como dije, hace 10 años y claro, era un 14 de febrero que me encontró con Charlotte, que era su nombre, que es su nombre, en una discoteca y bailando nos besamos y después, claro, volvimos a casa de sus padres, ¿de acuerdo? Su habitación, pasa lo que pasa, no te voy a contar los detalles, ¿de acuerdo? ¿Te lo imaginas? Bien. Y pasé una noche increíble, ¿vale? Y espero que ella también, si se acuerda. Bueno, el tema es que el día siguiente, el 14 de febrero, que el 14 de febrero es la San Valentín, suena al timbre su exnovio, ¿vale? Que hacía una semana, un mes, no sé exactamente hace cuánto, pero también que era un amigo mío, ¿vale? Que estaba en la misma escuela que yo, un amigo, pero bueno, no estaba más con ella, ¿sabes? No hay nada de, no era ninguna propiedad, vamos a decir, pero bueno. Y la cosa es que, claro, fue a la puerta, buscó, lo que estoy contando al final ahora mismo esta historia, es lo que después, como 10 años después, es lo que tenemos en el videoclip con la historia, ¿de acuerdo? De Charlotte. Y es la cosa que después de haber saltado de la ventana, ¿de acuerdo? Para escaparme, porque no me podía escapar enfrente porque había sus padres también en la casa, toda esta historia. Y volviendo a casa, el día mismo, lo que hice es escribir al final esta historia de este día, que me había emocionado, había pasado una noche increíble. Y con 4 acordes de guitarra escribí con esta canción. A este momento, claro, yo no me dedicaba a la música como a nivel profesional, estaba haciendo esta escuela de comercio, así como para divertirme. Y siempre tuve en mente de llevar esta canción como a otro nivel, evolucionarla, y tomo al final esos 10 años. Llegué a Barcelona, cuando empecé el proyecto Blitzwaves hace un año, haciendo covers, ¿de acuerdo? En paralelo estaba creando esta canción, ¿ok? Pero crear una canción, es un primer proceso que yo la empecé creando solo, con ayuda de programas, ¿de acuerdo? Y el tema, claro, tuve que hablar con otra persona, otros profesionales del mundo artístico para llevar a lo que es Charlotte ahora mismo. Es decir, trabajar con el estudio de Chicago Way Studio, que son personas profesionales que me hicieron la mezcla, el mastering, trabajar con David Castillo, que me hizo el videoclip, y todo este trabajo de equipo, después al final de esos 10 años, aquí tenemos el resultado de Charlotte. Pues es que es muy subjetivo sobre eso, porque a mí me puede gustar, encantar una buena canción o crear una buena canción, y a otro va a ser como totalmente diferente. Pero de mi punto de vista, un artista, o cuando creo una canción, primero me tiene que gustar a mí, ¿de acuerdo? No estoy
casi ni pensando como en los demás. Son mis influencias, lo que puedo transmitir, la emoción que tengo con esta canción, ¿de acuerdo? Que así de esta forma, si transmito lo máximo, la otra persona que le gustará este estilo, le gustará, ¿ok? Es un punto clave. Segundo, la gente con quien trabajas en esta canción. Si transmite bien el mensaje a esa gente que te va a mezclar, masterizar, hacer el videoclip, lo que sea, toda esta persona alrededor contigo puede llegar a un buen proyecto. Eso para tener un mismo objetivo. Y después, claro, cuando voy creando las canciones, lo que me encanta, lo que me gusta es que los hooks, los estribillos, ¿de acuerdo? Que sean pegadísimos, que te vuelva a la cabeza. Es decir, que me gusta cuando alguien me dice, pues, no sé, durante la noche tenía la canción así que me volvía a pasar en la cabeza o la estaba cantando en el coche solo. Es decir, que funcionó, había algo, eso. Algo sencillo, busco como melodía sencilla para que te entre en la cabeza. Eso. Sí, claro que encontré dificultades primero en el tema de la parte creativa de la canción. Es un largo proceso, es una canción, la primera canción que iba a salir, así que buscaba los sonidos adecuados, que sean guitarras fuertes, batería fuerte, los pads, los efectos que tenían dentro. Por eso, que he dado vuelta durante este proceso, durante este año. Segundo, diría la parte del videoclip, que tuvimos algunas quejas, claro, de los vecinos, porque no habíamos pedido la autorización legal para tocar en una terraza, pero al final todo se pasó bien y pudimos hacerlo. Y otra cosa sí importante es encontrar la gente adecuada para llevar este proyecto hasta el final, porque claro, yo empecé solo a crear la canción, pero después fui a ver el estudio de Chicago Way Studio, que me hicieron esta mezcla, mastering, que son, al final hay mucha gente que son profesionales, ¿vale? Pero yo lo que encuentro en mis proyectos son gente que puede ser profesionales y también humanos, es decir, de hacer un match perfecto que coincide para que sea fluido y llevar a cabo este proyecto. Y eso, para mí esas son las dificultades que se puede como encontrar en esos procesos. Sí, me gusta la actuación. Bueno, hay que decir que un artista cuando voy a la escena tocando en vivo, estás actuando, ¿de acuerdo? Estamos actuando. Y claro, me gusta jugar con la cámara. Así que bueno, no sé, a lo mejor un día, quién sabe, seré actor o no, pero sí que me gusta. Sí, brutal este videoclip. Hay que decirlo que encontré la persona adecuada, David Castillo, que dio mucha energía, mucha atención en todo, del proceso, del principio al final. Me encantó que se podía compartir las ideas con él. Tiene mucha creatividad y es eso, se dedica un montón a su trabajo. Y espero hacer otros videoclips con él por muchos años. Pues sí, claro, hay otros proyectos que están en marcha, están por venir dentro de esos meses, así que para no perder nada, puedes suscribir a mi canal de YouTube poniendo Beatswaves y me encontrarás. Así que muchas gracias a ti por todo tu apoyo, a todo el equipo, la gente que trabajaron en este proyecto y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Chao, chao.